Buen día, profesor Luis. Mi nombre es Anet Paulina Barajas Correa y hoy le vengo presentando en este pequeño video el entregable número 2 donde hablamos del desarrollo de interfaces centradas en el usuario, perdón. Una disculpa, me trabé. Em, Estaré navegando en mi documento y en mi investigación desde Word, ya que me es más sencillo para mí manejarlo de esta manera, ya que este, este software que estoy utilizando para grabar es un poco nuevo, entonces me da más confianza. Entonces comenzamos, le muestro el documento. Este es mi contenido, mi índice y mi lista de contenidos. Es un poco corta, ya que quise mantenerla lo más centrada en los temas posibles sin derivarnos en mucho en demás temas. Ok. Para entender acerca de las interfaces de usuario hay que entender el concepto mismo. ¿Qué es una interfaz centrada en el usuario? Una interfaz es la forma en la que el usuario, o sea, el humano y la computadora se van a relacionar. ¿Cómo, cómo el usuario puede entender y cómo puede manejarse en sitios web, en dispositivos, en sistemas operativos o en cualquier medio digital que quiera comenzar a usar. Ya sea, por ejemplo, no sé, programas, softwares de dibujo, softwares de diseño, software simplemente como el Excel, que uno tiene que entender que deben de ser sencillos y accesibles para los usuarios, que eso es de lo que hablaremos más adelante. Pero simplemente, ahora vámonos a lo que es una interfaz gráfica de usuario, que es el momento en el que un usuario inicia su interacción con una computadora. Es esencial que entendamos que el diseño de una interfaz no es algo que se tiene que dejar al aire o algo que no se tiene que no se tiene que tomar con seriedad, no, tiene que ser atendido por un profesional en el tema de cuando se desarrolla una página web, una aplicación, un sistema operativo, un software, ya que ¿quién es lo más importante cuando estamos desarrollando algo? El usuario. Y es a lo que vamos. ¿Cuál es la importancia de una interfaz centrada en el usuario? Nosotros como desarrolladores de interfaces tenemos que entender las necesidades y las expectativas del usuario, así como Donald Norman en la Universidad de San Diego en los ochentas lo establecen, que el propósito y el contexto es fundamental para el éxito de la aplicación. No es lo mismo hacer una aplicación de banco para personas que, por ejemplo, tienen un ingreso mensual de arriba de 100,000 pesos. No es lo mismo a una aplicación para matar el tiempo de personas que están a lo mejor, que quieren nomás matar 10 minutos esperando una fila, esperando un café o simplemente 10 minutos que les sobran en su vida. Entonces hay que entender el contexto de nuestros usuarios. Hay que entender las expectativas de nuestro usuario y con esto vamos a asegurar un poco más de éxito, porque el usuario es lo más importante cuando estamos desarrollando algo, ya sea un servicio, un producto o en este caso, una forma de relacionarse con las computadoras. Ahora, vámonos a conceptos más específicos. ¿Qué es la usabilidad? La usabilidad es uno de los pilares más importantes a la hora de desarrollar una interfaz de usuario, ya que esto se refiere a a la facilidad, disculpe que me trabe un poco, perdón, con la que los usuarios utilizan un producto o el sistema para realizar sus tareas, ya sea software u otros artefactos humanos. Este concepto es esencial para cualquier diseño y yo investigué acerca de una persona que se llama Jacob Nielsen, ya que él dice
él nombra que lo más importante es la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de uso, la facilidad de memorización, la minimización de errores, una disculpa, estoy un poco nerviosa, y satisfacción del usuario. Esto es demasiado importante, ya que son conceptos muy importantes. La facilidad de aprendizaje radica en qué tan fácil las personas podemos entender y comenzar a usar sin instrucciones un producto. No es lo mismo, cosas intuitivas, tiene que, a que te lo explique. Las interfaces tienen que ser intuitivas, tiene uno que entender desde el primer momento cómo va a ir el flujo de la aplicación o simplemente del sitio web, perdón. La eficiencia de uso va de la misma mano. En cuanto más fácil sea de entender, más eficiente va a ser la manera de usarlo. La facilidad de memorización igual va por lo mismo, que uno tiene que ser intuitivo, uno no tiene que estar aprendiendo cosas, o sea, tiene que ser sencillo para el usuario. La minimización de errores viene más para la parte, que eso vamos a lo mismo de los criterios. La minimización de errores es no frustrar al usuario, porque si nuestro usuario se frustra, ya no va a querer regresar a usar nuestro producto, nuestra interfaz. Y la satisfacción del usuario es simplemente recompensar al usuario cuando hace cosas bien. Digamos que si manda dinero, un sonido es la diferencia, o a lo mejor cuando en las aplicaciones de banco, yo personalmente tenía una aplicación de banco que me encantaba el sonido de cuando me hacían una transferencia, ya que hacía el ruido de como monedas cayendo. Entonces, a mí me parecía la cosa más increíble del mundo. Entonces, es igual eso, es la satisfacción del usuario. Y aunque ya no uso esa aplicación por otros temas, extraño en las aplicaciones que uso ese sonidito. Entonces, creo que es muy importante esa parte de la satisfacción del usuario. ¿Cuáles son los principios de la usabilidad? Que incluye la coherencia, la interacción predecible, la comunicación efectiva, el control del usuario y la provisión de opciones. Que todo esto es entender que el usuario necesita opciones, necesita entender el producto. La coherencia implica mantener una consistencia en el diseño visual y funcional del producto. No es lo mismo, que estemos manejando tonos rosas y de repente nos pasemos a los negros, cuando a lo mejor la paleta de colores de la marca, producto o servicio viene en tonos rojizos, no hay mucho sentido. La comunicación efectiva es proporcionar información clara y relevante para guiar a los usuarios a través del producto. Los usuarios también deben de sentir que tienen control sobre el producto y sus acciones, permitiendo la personalización y preferencias individuales para una experiencia más satisfactoria. Cuando uno hace compras en línea, tiene que ser la información muy clara para que te sientas en confianza de hacer esas compras. Y hay que ofrecer diferentes caminos o métodos para que los usuarios completen sus tareas de manera flexible y que no se les sea pesada. Otro tema muy importante y otro concepto muy importante en la interfaz de usuario es la accesibilidad. Que accesibilidad puede tomarse desde muchas formas, pero creo que yo lo tomaré desde el punto de eh, qué tan fácil es para usarlo para todo el mundo, ¿no? Que creo que es el tema más fácil, bueno, el punto de vista más clave para entender. Entonces, en el ámbito digital es qué tan fácil o de qué tan efectivo puede ser usado por todo tipo de personas. No es lo mismo a lo mejor un niño de 8 años a una persona de 80 años. Entonces, aunque sí tengamos un público,
específico, debemos de entender que tiene que ser fácil para cualquier tipo de persona. Ok, principios de la accesibilidad. Para lograr una accesibilidad efectiva, nos debemos basar en varios principios fundamentales. Nos debemos de basar primero que nada en que el usuario debe percibir toda la información presentada en el producto digital. Esto implica asegurar que el contenido sea legible y comprensible para aquellos con discapacidades visuales o auditivas. Y simplemente, aunque no haya discapacidades, debe de ser legible y comprensible para cualquier tipo de persona, ya sea que estemos ofreciendo compras en línea, que estemos ofreciendo transacciones, que estemos ofreciendo simplemente una aplicación donde se comparten videos, no es lo mismo, entonces tiene que ser comprensible para cualquier tipo de persona. El principio de operación establece que el producto digital debe ser operable por todos los usuarios, independientemente de su capacidad para interactuar con el dispositivo de entrada estándar, como es los teclados y ratones, que vamos a lo mismo, tiene que ser fácil de usar, tiene que ser operable para cualquier tipo de persona. Otro principio importante es la comprensión, que vamos a lo mismo, hay que usar lenguaje sencillo, claro, proporcionar instrucciones claras y coherentes y ofrecer ayuda para cuando sea necesario y guiar a los usuarios a través del proceso de uso. Finalmente, el principio de robustez establece que el producto digital debe ser robusto y compatible con una amplia gama de tecnología y plataformas, que esto es ampliar ampliar nuestro alcance, a que llegue a varios dispositivos y a distintas tecnologías. Ahora yo quise agregar algo que son las métodos y herramientas para evaluar la usabilidad y accesibilidad. En mi investigación encontré muchas pautas que se pueden seguir. Una de las más importantes de la accesibilidad están establecidas por el World Wide Web Consortium o el W3C, o también están las pautas de accesibilidad de contenido web, WCAG, y las mejores prácticas de web móvil, MWBP. Una disculpa si no sé si se traba un poco mi lengua. Em, en todo esto encontré varias herramientas que son muy interesantes que deberían de ser de conocimiento público. Por ejemplo, que es la W3C CS Validator, que es el que valida el código CSS para las páginas web. O igual el HTML, que es lo mismo, W3C CSS Validator, que es en código HTML. ¿Qué es esto? Nos ayuda a entender y a completar lo que son nuestros códigos cuando estamos trabajando en HTML o en CSS. Que últimamente que yo he estado trabajando con HTML, creo que es una herramienta que voy a buscar y usar más. Hay otra herramienta muy importante que me gustó, que es la TWA, TAU, que es una página que evalúa, bueno, es una herramienta que evalúa páginas web basándose en las pautas del W3C Web Content Accessibility Guidelines, que viene siendo cómo mejorar, es una herramienta que nos ayuda a cómo mejorar nuestras páginas web, y creo que es increíble que existan ya cosas de este estilo. Desgraciadamente, llegamos al final de mi proyecto, de mi investigación. Estoy bastante feliz a donde llegué con esto y le presento aquí mis referencias bibliográficas y pues sí, muchas gracias por su atención, muchas gracias si llegó a verlo completo. Muchas gracias por este tema tan interesante que nos dejó investigar. Y pues ya, me despido de usted, agradezco su tiempo y bueno, espero que tenga un buen día él. Que tenga un buen día. Nos vemos.